Vamos a leer nuevamente este pasaje en el capítulo 4, versículos 1 al 7. Luego vamos a tener nuevamente un momento de oración para encomendar este tiempo a nuestro Señor. Dice así Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, una vez más, Señor, queremos darte gracias por la tremenda salvación, Señor, que tú nos has dado. Queremos exaltarte, Señor, por toda tu bondad para con nosotros, toda tu gracia para con nosotros, tu gran misericordia, Señor, para con nosotros, pecadores, Señor, que no merecíamos nada de ti, Señor. Pero tu amor es tan alto, Señor, tan inexplicable para nosotros, Señor, que hoy estamos aquí dándote gracias, orando a tu nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, exaltándote por tu preciosa palabra y lo que tú harás, Señor, por medio de ella. Rogamos, Señor, en este tiempo que tú dirijas, Señor, lo que haremos, prepares nuestros corazones, nos guardes, Señor, de distracciones y nos permitas concentrarnos para oír tu palabra, Señor, y lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Lo dejamos todo en tus manos y oramos en los méritos de Jesús. Amén. Pablo ha estado enseñando verdades extraordinarias acerca del Evangelio. Ha descrito y exaltado el plan redentor de Dios como una obra de gracia y exclusiva de Dios. Es decir, que el hombre no tiene participación alguna en su salvación, porque ninguna obra, ninguna ley puede complementar o perfeccionar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio está completo y es perfecto en sí mismo, así como nuestro Señor Jesucristo es perfecto. El único y verdadero evangelio no necesita añadiduras de ningún tipo para hacer a una persona verdaderamente salva, así como enseñaban los judaizantes que para ser verdaderamente salvo o para pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Sin embargo, adherir a la ley de Moisés no es un requerimiento para la salvación porque la ley no fue dada como un medio de salvación, sino para evidenciar el pecado y llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso dice el capítulo 3, versículo 24. Por lo tanto, cualquier añadidura al Evangelio es simplemente una distorsión y desviación del Evangelio. Es retroceder en el plan de salvación, es volver a la esclavitud de la cual fuimos librados. Eso es lo que estaba sucediendo con las iglesias de Galacia. Se estaban desviando de la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios, queriendo volver al sistema religioso de la ley. Y esta desviación se produce, mis hermanos, porque por causa del pecado remanente en nosotros, aún las obras y los sistemas religiosos no han perdido del todo su atractivo. De alguna manera nos parecen más atractivas las obras que la gracia, porque las obras y lo que nosotros podemos hacer alimenta nuestro orgullo. Nos hace pensar que por vivir de manera religiosa, cumpliendo externamente ciertos estándares morales de conducta, participando en ciertas ceremonias, estamos bien con Dios. Sin embargo, eso no es más que sacar la vista de la gracia de Dios y la suficiencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro para ponerla en nosotros mismos y en nuestras obras.
Esto también sucede, mis hermanos, porque tendemos a olvidar con facilidad el Evangelio. Pero no nos referimos a olvidarlo intelectualmente, porque lo podemos recordar de esta manera, sino que olvidamos su esencia, olvidamos su significado, dejamos de meditar en el Evangelio, dejamos de reflexionar en él, dejamos de ser impactados por él. Y Pablo, en este pasaje, quiere que estos hermanos de Galacia consideren 3 realidades que los ayudarán a volver al Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. 3 realidades que debemos recordar para volver al Evangelio de la gracia. ¿Por qué lo decimos así? Porque también nosotros somos susceptibles a desviarnos del Evangelio. Así que la primera realidad es la realidad de nuestra esclavitud pasada. Eso está en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, la realidad de la intervención divina, versículos 4 al 5. Y en tercer lugar, la realidad de nuestra filiación presente, versículos 6 al 7. Vamos entonces a lo primero, la realidad de nuestra esclavitud pasada. Pablo había dicho anteriormente que todos aquellos que pertenecen a Cristo son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Eso está en el capítulo 3, versículo 29, el contexto anterior. Y partiendo de esta verdad, Pablo quiere llevarlos a reflexionar en su vida anterior a Cristo. Porque la frase, pero también digo, del versículo 1, más que ser un contraste con lo anterior, es más bien explicativa. De hecho, se puede traducir, lo que quiero decir es lo siguiente. Y comienza a explicar por medio de una ilustración muy fácil de entender, tanto para judíos como para gentiles, que es el contexto de la audiencia original de la carta. Versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Con la palabra niño, Pablo se refiere a un menor que no tiene la madurez suficiente ni la capacidad moral para administrar correctamente su vida y sus bienes. De acuerdo con la cultura romana, el padre del niño era quien determinaba el tiempo en el cual su hijo podía ser considerado como una persona madura y responsable. Esto era por lo general entre los 14 y 17 años, pero siempre y cuando el padre lo determinara. Mientras ese día señalado por el padre no llegaba, el niño debía estar bajo tutores y curadores, que eran personas encargadas de cuidar su bienestar. El tutor estaba encargado de la enseñanza moral e intelectual del niño y solía administrar también sus recursos. Los curadores eran como administradores y tenían la función de cuidar los recursos económicos del niño heredero. Los tutores y curadores tenían también el derecho legal de actuar en nombre del niño, comprar, vender, con el propósito de garantizar la estabilidad de su riqueza. Los tutores y curadores tenían la responsabilidad de educar también al niño en este respecto, procurar su madurez hasta que sea una persona responsable, capaz de administrar sus recursos. Es decir, aunque este niño era señor de todo y en la práctica un ciudadano libre, no gozaba de esa libertad. En ese sentido, en nada difiere del esclavo, dice Pablo, porque necesita la supervisión aún de otros. No tiene la madurez todavía necesaria. Necesita que otros le digan lo que tiene que hacer. Está bajo la supervisión de otros. Mientras el heredero es niño, no tiene más libertad que un esclavo. Y esto era así hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Con la frase cuando éramos niños, Pablo se refiere a un tiempo pasado, un tiempo anterior a la llegada de Cristo, un tiempo de incredulidad. Antes de que llegáramos a la fe en Jesucristo, estábamos como aquel niño en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra que se traduce rudimentos tiene la idea de algo básico o principios fundamentales.
Y aunque Pablo no menciona cuáles son estos rudimentos del mundo, se puede entender por el contexto que estar bajo ellos es equivalente a estar en esclavitud y tiene directa relación con la vida religiosa y ritualista. Y para que podamos comprender un poco mejor, observemos cómo Pablo usa esta palabra rudimentos en el contexto de esta carta. Versículos 8 y 9, un poco más adelante. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los débiles y pobres rudimentos están asociados con la esclavitud de la religión, con los elementos básicos de la religión pagana o idolátrica. Noten que dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Porque esa era la condición de los hermanos de Galacia antes de ser antes de ser alcanzados por Cristo en su gran mayoría. Eran esclavos de su religiosidad, esclavos del paganismo, esclavos de la idolatría. Y debido al contexto anterior pagano de estos hermanos, esta es la forma en que podemos entender primeramente a qué se refiere Pablo con los rudimentos del mundo. Ahora son conocidos por Dios, les dice Pablo, ¿cómo es que quieren volver atrás? Pero ahora note cuál es la forma de volver atrás. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y esta es una clara referencia a la ley de Moisés. En otras palabras, volver a la ley es igual que volver a los débiles y pobres rudimentos del mundo, a los elementos básicos de toda religión humana. Es como cambiar una esclavitud por otra. Ya sea la religión pagana o judía, es esclavitud al fin y al cabo. Todo lo que es un sistema religioso que busque a través de obras humanas, de ritualismos, de ceremonias, ganarse el favor de Dios o de los dioses en el caso del paganismo es en definitiva esclavitud. John MacArthur escribió lo siguiente: los rudimentos de toda religión humana, bien sea judía o gentil, antigua o moderna, incluyen de forma inevitable la idea de obtener la aceptación divina por medio de los esfuerzos propios. En realidad son rudimentarios porque solo son humanos y nunca se elevan por encima de lo mundano para aspirar a lo divino. De esta manera, entonces, mis hermanos, toda persona que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador es un esclavo bajo los rudimentos del mundo. Y esta era nuestra condición, dice Pablo, estábamos en esclavitud, presos de un sistema religioso, sea cual sea, ya sea judío o pagano. Pablo usa también este término en su carta a los Colosenses. Escuche lo que Pablo escribió allí en el capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí rudimentos del mundo es paralelo con tradiciones de los hombres, que Pablo llama filosofías y huecas sutilezas. Es decir, el engaño de creer que se puede alcanzar por medio del propio intelecto humano aquellas cosas que solo pueden ser conocidas en verdad mediante la revelación divina. Es decir, conocimiento correcto acerca de Dios, la vida y el mundo. En el fondo señala enseñanzas y sistemas religiosos inventados por los hombres basados en el conocimiento del hombre. En otras palabras, todo el mundo es esclavo de la religiosidad, aunque ésta no tenga nombre, aunque ésta no tenga a Dios. Porque todos los que nos declarábamos ateos en algún momento de nuestra vida pensábamos que no teníamos Dios, que éramos libres viviendo según nuestra propia mente, nuestros propios deseos. Sin embargo, vivíamos en una profunda esclavitud de un sistema religioso, adorando otras cosas, presos de filosofías y huecas sutilezas de pensamientos basados o nacidos desde el mismo corazón y la mente humana. Porque, mis hermanos, si no adoramos a Dios, vamos a adorar otras cosas. Y adorar otras cosas es idolatría. Es igualmente esclavitud.
religiosa. Lo vemos con más claridad en las abiertamente religiones del mundo. Esclavos sometidos a reglas y prohibiciones que enseñan en definitiva que pueden ganarse el favor de Dios por medio de sus obras, cumpliendo con ciertas normas morales de conducta, cumpliendo, por ejemplo, como en el caso de algunos, ciertos horarios en las calles. Algunos tienen prohibido celebrar ciertas fechas, trabajar ciertos días de la semana, como el sábado, por ejemplo, prohibición de comer ciertos alimentos. Otros deben cumplir ciertos sacramentos que no son más que una lista que debe cumplirse para obtener la salvación por obras. Hermanos, este es el común denominador de todas las religiones del mundo. Todas presentan distintos caminos de salvación, pero básicamente es el hombre quien puede escoger este camino y ganarse la salvación por medio de sus propias obras. Todos los sistemas religiosos ponen al hombre en el centro. Y el gran problema es que estar en un sistema religioso nunca ha sido verdadera libertad, sino todo lo contrario, es esclavitud. Y cuando más dependemos de nuestra religiosidad, más firmes, más gruesas se van haciendo las cadenas de la esclavitud. Y mis hermanos, esta era nuestra condición pasada. Todos, sin excepción, éramos esclavos bajo los rudimentos del mundo. No debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. No debemos olvidar que antes de que Cristo nos alcanzara con su gracia, vivíamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, confiando en nosotros mismos, en nuestras acciones, no tomando en cuenta a Dios, viviendo para nosotros mismos, pensando que disfrutábamos de libertad. Pero sin embargo era una prisión fría y oscura de la cual no teníamos ninguna posibilidad de salir de allí por nuestros propios medios ni esfuerzos personales. Estábamos en esclavitud hasta el tiempo determinado por el Padre. Y esto nos lleva a considerar la segunda realidad que debemos recordar para volver al Evangelio de la Gracia. La realidad de la intervención divina. Versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estos son aquellos peros que encontramos en la Biblia que cuando nos topamos con uno, inmediatamente se nos forma una sonrisa en la cara y brota esperanza en el corazón. Este pero marca una extraordinaria diferencia que los Gálatas y también nosotros debemos siempre recordar para que no se desvíe nuestro corazón. Estábamos en esclavitud, esa era nuestra realidad pasada, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. De la misma manera que el padre de aquel niño señalaba el tiempo para que su hijo abandonara la infancia y pasara a la adultez, el Padre Celestial determinó el tiempo preciso para irrumpir en la historia de la humanidad, para pasarnos de la esclavitud a la libertad de Cristo. Alguien escribió, el tiempo y sus circunstancias fue el mejor, porque había llegado el cumplimiento que había sido determinado antes. Es decir, no actuó Dios porque era el mejor tiempo, hablando de las circunstancias a su alrededor, sino que fue el mejor tiempo porque iba a actuar Dios. Es decir, en el tiempo que Dios quiso irrumpir en la historia humana es el mejor tiempo, es el tiempo preciso, no solamente por las condiciones que se podían encontrar en el momento, sino porque Dios había determinado actuar en ese momento. Y el propósito de su intervención está en el versículo 5. Note allí por un momento. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, para rescatar, para comprar a aquellos que estaban bajo la condenación de la ley. Recordemos que ese es el propósito de la ley, evidenciar el pecado. La ley nos acusa como transgresores, nos acusa de culpables y dicta la sentencia de muerte. De modo que la intervención de Dios era absolutamente necesaria. Y lo primero que podemos observar aquí
es el carácter de nuestro Redentor. Dice Pablo, Dios envió a su Hijo. Y esto habla de la deidad de Jesús. Esta es una clara indicación de la deidad y eternidad de nuestro Señor Jesucristo, tal como dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios envió a su Hijo desde su mismo seno, desde el trono celestial. Y hermanos, esto es maravilloso. Porque Dios no envió un ángel a salvarnos, sino a su Hijo. Dios no envió una de sus criaturas a redimirnos, sino que el mismo Creador es el que descendió del cielo para venir a pagar ese precio impagable para nosotros. Esto indica, mis hermanos, que el único que podía redimirnos es el mismo Dios, porque así de alto fue nuestra transgresión, que nadie más podía hacer lo que solo el Hijo de Dios. Y mis hermanos, esta es la belleza del Evangelio. Que Dios mismo haya venido a rescatarnos. Es un privilegio tremendo, hermanos, para sacarnos de la esclavitud. Por eso es tan triste cuando las personas rechazan la deidad de Jesucristo. Algunas personas, esclavas aún de su religión, niegan la deidad de Jesucristo y se empeñan en decirle a la gente que Jesús no es Dios. Incluso se ofenden cuando uno le muestra con las Escrituras que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y esto es absolutamente importante, mis hermanos, porque si no creemos que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, no estamos creyendo en el Dios que revela las Escrituras. Y si no estamos creyendo en el Dios que revela las Escrituras, entonces no hay salvación. El mismo Señor Jesucristo dijo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan 17:3. Así que, mis hermanos, tenemos el gran privilegio de que sea el Hijo de Dios, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad que viene desde el cielo a rescatarnos. Lo segundo que podemos observar es la humillación del Redentor. Sigue diciendo Pablo, nacido de mujer. Y esto habla de su humanidad. Y esto, mis hermanos, es el milagro de la encarnación. Aunque Jesús es verdaderamente Dios, debía ser también verdaderamente hombre para poder morir en el lugar del pecador. El Dios eterno, quien habita en luz inaccesible, se hizo un hombre, se sometió al tiempo y al espacio, se humilló, dejando su gloria para venir y hacerse un hombre semejante en todo a nosotros. Estas son las dos naturalezas de nuestro Redentor, es Dios y hombre. Esto nos indica la gran compasión y la condescendencia, el gran amor de nuestro Redentor. Él añadió a su divinidad la humanidad. Él nunca dejó de ser Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, para poder representarnos delante del Padre. Jesús se identificó con nuestra humana debilidad para morir en nuestro lugar, sufrir nuestros dolores y llevar nuestras culpas sobre sus hombros en la cruz. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario entonces que nuestro Redentor, el Dios Todopoderoso, se hiciera un hombre como nosotros y derramara hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario para redimirnos. Su sangre fue el precio para rescatarnos de la esclavitud. Y hermanos, cuán alto precio es. Cuán maravilloso es. Mis hermanos, nunca podríamos llegar a comprender el valor real de ese sacrificio en la cruz.
Solamente lo podemos leer, meditar, reflexionar y amar esta preciosa verdad, pero no está en nuestra mente poder comprender todo esto a su cabalidad. Es un precio demasiado alto, la sangre preciosa de Jesús. Y lo tercero que podemos observar es la obediencia del Redentor. Dice también Pablo, y nacido bajo la ley. La intervención divina no solo implica que Jesús dejó su gloria en el tiempo indicado por el Padre, no solo que añadiera a su divinidad la humanidad, sino que también se sometiera a la ley para poder llevar a cabo la redención. Y esto habla de su obediencia perfecta. Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, el dador de la ley, se sometió a su propia ley. Y esto es una muestra de su extraordinaria y maravillosa gracia. Vino a dar cumplimiento, como Él mismo señaló en el Sermón del Monte. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice Mateo 5:17. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a ser examinado por su propia ley. Pero a diferencia de todos los demás, de todos nosotros, Jesús fue hallado perfecto. Cumplió perfectamente todas las demandas de la ley, cada jota, cada tilde. Todo fue cumplido por Él, y no solamente de una manera externa, sino completamente, verdaderamente, tanto interna como externamente. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado?, dijo el Señor. El pecado es transgresión de la ley. Jesús no podía ser acusado de ningún pecado porque cumplió perfectamente. Y esta expresión apunta a la pureza de toda su vida, a su perfección absoluta, a que no había defecto alguno en su carácter. Todos sus caminos eran perfectos, todas sus palabras eran verdad y vida. Él cumplió lo que nosotros no podíamos. Él triunfó donde nosotros fallamos y lo hizo en nuestro lugar y en nuestro favor. Dios intervino en la historia de la humanidad para redimirnos de la condenación de la ley. Pero notemos todo lo que esto implica. Hubo un tiempo preciso en el cual Jesús debía llegar. Fue necesario que el Hijo del Hombre dejara su gloria, se humillara al hacer su nombre semejante a nosotros. Fue necesario que Él se sometiera a su propia ley para cumplir en nuestro lugar, para así redimirnos de la condenación de la ley. Y el precio fue su sangre, su muerte en la cruz. A pesar de haber vivido una vida de obediencia perfecta al Padre, fue tratado como el peor de los transgresores. Ese es nuestro Salvador. ¿Quién más si solo Dios podía hacer eso? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, dijo Pablo en el capítulo 3, versículo 13. Qué amoroso Redentor, mis hermanos, cuánta misericordia, cuánta gracia. Sin su intervención divina no tendríamos esperanza alguna. Aún estaríamos en la esclavitud pensando que podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos, ciegos de la religiosidad. Dice el Salmo 8, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿Quiénes éramos nosotros para ser redimidos? ¿Quiénes éramos nosotros para que fuera quitada de nosotros la maldición de la ley y nosotros éramos los culpables? ¿Quiénes éramos nosotros para que el Hijo de Dios se hiciera un hombre y se identificara a ese punto con nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros para que obrara el Señor semejante Ciertamente,
No nos merecemos ser rescatados. Es una obra de la inmedible gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a pesar de ser una salvación tan grande, tan extraordinaria, con cuánta facilidad olvidamos esta verdad. Con cuánta facilidad esta verdad deja de impactarnos y nos desviamos del Evangelio tras la religiosidad. Olvidamos con facilidad que si no fuera por la intervención divina, no hubiéramos tenido salvación y nunca hubiéramos podido salir de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Señor, tú libraste a este pobre y miserable esclavo. Y mis hermanos, Cristo podría habernos dejado así, en esa posición, justificados delante de Dios, perdonados todos nuestros pecados, libres de la maldición de la ley. Podría habernos comprado del mercado de la esclavitud, del mercado de esclavos y dejarnos en libertad. Sin embargo, Dios no solo quería personas libres de la condenación, sino miembros de su familia. Sigue diciendo el versículo 5, en la última parte, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mis hermanos, cuán extraordinaria es la obra de redención. Miren lo precioso que es el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo. Su intervención divina conlleva algo más profundo. Dios envió a su Hijo con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el plan de redención. A Dios no le bastó, vamos a decirlo así, con librarnos de la esclavitud, de la religiosidad, del egoísmo, de la maldición de la ley, sino que quiso hacernos parte de su familia. Hermanos, ¿hasta dónde llega su misericordia? ¿Hasta dónde, mis hermanos, llega la gracia de Dios? Es como dice Pablo, es superabundante. Él nos adoptó como hijos suyos. Eso significa que nosotros simplemente recibimos esa enorme bendición de parte de Dios. No fue algo que nosotros buscamos. Fuimos comprados, fuimos adoptados hijos suyos y eso significa venir a ser verdaderamente parte de la familia de Dios. Mis hermanos, esto no es algo que podamos decir de la boca para afuera, es una realidad. Somos verdaderamente parte de la familia de Dios. Y mis hermanos, ¿cómo podríamos haber entrado en su familia si no es únicamente por su intervención? Si Él no nos compra del mercado de esclavos, si Él no nos adopta, ¿cómo podría ser una realidad en nuestra vida? Pero lo es por su intervención. Hendrickson escribió lo siguiente: el propósito que tenía el Padre al enviar al Hijo y el del Hijo al dignarse nacer de mujer y bajo la ley, no solo era liberarnos del más grande mal, sino también coronarnos con la más exquisita bendición. Y esto nos lleva a la tercera realidad que debemos recordar para volver al Evangelio de la gracia. La realidad de nuestra filiación presente. Versículo 6 en adelante. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, esto podría dar la impresión de que se trata de dos eventos diferentes, es decir, que Dios primero nos adopta como sus hijos y luego nos envía el Espíritu de su Hijo. Sin embargo, estos no son dos eventos diferentes, sino uno solo. Y es precisamente ese hecho, que Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, lo que nos da testimonio y plena certeza de que somos hijos de Dios. Y estas palabras, Abba Padre, más que
dar una traducción o buscar un equivalente en nuestro idioma, creo que expresa la relación con Dios vivida y proclamada por Jesús en su humanidad y que luego es experimentada por todos aquellos que creen en Él. El Señor Jesús se dirigió de esta manera a su Padre en su momento de más profunda aflicción. Dice Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36, esto es antes de ser arrestado. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estas palabras de Jesús expresan la íntima comunión que tenía con el Padre. El Señor Jesús derramó su corazón en oración llamándolo Abba Padre, expresando una cercanía y confianza absolutas en Dios. La plena certeza de ser escuchado, la plena confianza de ser atendido, sabiendo que todas las cosas son posibles para el Padre y anhelando que se hiciera su voluntad. Ese es el Espíritu que Dios nos ha enviado a nuestros corazones. Es el Espíritu de Cristo en nosotros el que clama, el que grita, Abba, Padre. Como escribió alguien, este es el grito de la filiación. Es el vínculo que une al Padre con sus hijos. Es la nueva relación existente entre el Padre y sus hijos adoptados nosotros. Es la fuerza impulsiva del Espíritu la que se muestra en la oración, que hace brotar del corazón creyente un grito de júbilo y de comunión, escribió Pérez Millos. Es el espíritu de la libertad de los hijos de Dios. Pablo lo dice de una manera similar en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es la certeza de que Dios nos ha hecho hijos suyos y podemos acudir a Él sin temor alguno. Mis hermanos, esa relación, esa cercanía, esa intimidad basada en el amor de Dios para con nosotros en Cristo es lo que gozamos hoy. Es la extraordinaria realidad de que el Dios que es más alto que los cielos es para nosotros hoy íntimamente cercano. Por eso la conclusión del versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Mis hermanos, ya no hay cadenas que te atan. Cuando somos hechos hijos de Dios por la fe, las cadenas de la esclavitud se caen y el ruido de las cadenas cayendo es el clamor, Abba Padre. No tenemos la relación que un esclavo tiene con su amo, sino la de un hijo con su padre. Con un Padre amoroso que nos comprende, que nos recibe con los brazos abiertos, que nos invita a abrirle nuestro corazón. Sin temor alguno, mis hermanos, podemos dirigirnos a Dios por medio de Cristo sin temor alguno, en plena confianza, sabiendo que Él está allí para escucharnos. Podemos clamar, Abba Padre, en oración. Mis hermanos, todo lo que nos impedía esta relación armoniosa con Dios quedó atrás por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y la hemos recibido únicamente por la fe. No nos olvidemos de esto, porque ser hijos de Dios es la posición más elevada que podríamos recibir. Ese es nuestro nombre, hijo de Dios, ya no más esclavo, sino hijo. ¿Qué otro nombre podría ser más importante?
¿Qué otra relación, mis hermanos, podría ser más extraordinaria? Ser hijo de Dios significa que nuestro mayor problema ya fue solucionado y que hemos recibido a la vez la mayor bendición. Por lo tanto, no necesitamos nada más. No necesitamos adherir a un sistema religioso para ser sus hijos o para sentirnos sus hijos, porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dijo Pablo en 3:26. La respuesta a esa fe es el grito de filiación, Abba Padre. La pregunta es si estamos viviendo conforme a esa realidad. Si estamos viviendo conforme a esa intimidad y comunión con nuestro Padre Celestial. Mi querido hermano o hermana, ¿cómo es tu relación con el Padre? ¿Es cercana? ¿Es íntima? Y si no es así, ¿qué cosas están estorbando tu relación íntima con el Señor? Porque lo que dice, lo que menciona Pablo acá es una realidad, es nuestra realidad presente. Somos hijos de Dios, pero mis hermanos, a pesar de que nosotros conocemos esto, muchas veces no vivimos de acuerdo con eso. Nos olvidamos que somos hijos de Dios, nos alejamos de nuestro Padre y pareciera ser que hay muchas otras cosas más importantes en nuestra vida que requieren nuestra atención. Y dejamos la relación con nuestro Padre de lado. Hermanos, muchas veces hacemos oídos sordos al Espíritu de Cristo que clama dentro de nosotros, Abba Padre. Clama, acércate al Padre. No lo escuchamos. Y pensamos que estamos bien con Dios porque vivimos de una manera religiosa. Porque no vamos a ciertos lugares. Porque nos abstenemos de ciertos alimentos, porque educamos a nuestros hijos de tal y tal manera, porque me siento una persona terrible en mi corazón si no leo la Biblia un día, porque vengo a la iglesia todos los domingos, porque no falto a las reuniones de oración, porque no me pierdo los estudios bíblicos, porque predico regularmente la palabra de Dios, porque sirvo en la iglesia. Mis queridos hermanos, podemos hacer todo esto y muchas otras cosas más con nuestro corazón lejos de Dios. Con una relación distante, con un corazón frío, que solo hace todas estas buenas cosas, por cierto, solo por cumplir. Y nos olvidamos que lo más importante es cultivar una relación íntima con nuestro Padre. Estar más cerca de Él, llevar nuestro corazón más cerca de Él. Nos olvidamos que cultivar una relación de dependencia de nuestro Padre es lo más importante en nuestra vida, que buscarlo a Él es lo más importante. Todas estas cosas que hemos nombrado son medios para acercarnos a Dios, no son el fin de todo, no son un fin en sí mismas. El fin es tener una relación íntima con nuestro Padre. Para eso fuimos redimidos de la esclavitud. Para ser libres, para relacionarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre, por medio de Cristo. Para tener una comunión íntima con Él. Somos parte de su familia. Y somos herederos por medio de Cristo. Recibiremos también la herencia que está reservada en los cielos para nosotros, una herencia incontaminada, inmarchitable e indestructible, como dice el apóstol Pedro, absolutamente segura. La gran pregunta que plantea este pasaje es, ¿cómo viviremos entonces? ¿Como hijos o como esclavos? Es la pregunta que plantea este pasaje. Viendo todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro, ¿cómo podríamos desviarnos del Evangelio a esos sistemas religiosos y querer vivir en esclavitud cuando Dios nos ha hecho libres y miembros de su familia?
Somos hijos de Dios, esa es nuestra realidad presente. Dios no quiere que sus hijos, a quienes Él hizo libres por medio de Jesucristo, estén otra vez en esclavitud, sujetos a normas y sistemas religiosos. Él quiere hijos libres que lo honren, que lo adoren en espíritu y en verdad, con un corazón sincero y agradecido. Hijos que le obedezcan genuinamente y por amor, no como una carga pesada o algo que haya que cumplir. Mis hermanos, hemos visto hasta aquí 3 realidades que debemos recordar para volver al Evangelio de la Gracia. La realidad de nuestra esclavitud pasada. Necesitamos, hermanos, recordar nuestra anterior condición. Recordar de dónde el Señor nos sacó, que éramos esclavos de la religiosidad, esclavos de nuestros pecados. Recordar también la realidad de la intervención divina, que Dios es el que intervino en la historia de la humanidad para redimirnos con un alto precio y que si no fuera por su intervención, nosotros nunca hubiéramos podido salir de esa condición de esclavitud. Y lo tercero, la realidad de nuestra filiación presente, recordar que somos hijos de Dios, personas libres para vivir conforme a la verdad del Evangelio, vivir conforme a la santidad, a lo que Dios quiere, creciendo cada día a la imagen de Cristo. Y para eso necesitamos estar constantemente cultivando una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Padre. Hermanos, ningún esfuerzo humano nos llevó a ser hijos de Dios. Ningún esfuerzo de nosotros nos llevó a salir de la esclavitud, sino fue solo el puro afecto de su voluntad. Estas 3 realidades deben estar presentes en nuestra mente, recordarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días para que nuestro corazón no se desvíe tras la religiosidad. Y si se ha desviado, que vuelva a ser impactado por el hermoso Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Porque mis hermanos, eso es lo que necesitamos. Lo que realmente necesitamos no son más actividades, no son más ritualismos. Necesitamos la gracia de Dios cada día para vivir conforme a la verdad del Evangelio, conforme a lo que ya somos en Cristo, hijos de Dios, ya no más esclavos. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, exaltamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por la extraordinaria obra de redención. Gracias, Señor, porque tú ideaste un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo tu extraordinaria salvación en favor de pecadores como nosotros. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por rescatarnos del lugar donde nos encontrábamos. Y no solamente eso, sino hacernos hijos tuyos. Oh Dios, qué privilegio enorme tenemos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia a poder vivir conforme a lo que somos. A amar la santidad, Señor, a amar lo que tú amas, Señor, para reflejar correctamente, Señor, la imagen de Cristo que tú has implantado en nosotros. Señor, te alabamos y te agradecemos. Te pedimos también por aquellos que aún no te han conocido, Señor, que puedan doblar sus rodillas delante de ti para que puedan pasar también de la esclavitud a la libertad de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Redentor. Amén.